Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, que el Espíritu de Jesús resucitado descienda abundantemente sobre ustedes y sobre todo el mundo, y que sus dones nos renueven y estén siempre con todos ustedes. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: «La paz esté con ustedes». Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de gloria cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes». Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: «Reciban al Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mientras les decía esto, dice, le mostró su costado, los discípulos se llenaron de alegría. Volvió a saludarlos con la paz, sopló para que reciban el Espíritu Santo y el poder de perdonar los pecados. Y así los envió con esa misión. Celebramos esta fiesta llamada el nacimiento de la Iglesia porque en realidad, si vamos a considerar, la Iglesia nace con la encarnación de Jesús, pero bueno, en el tiempo y en la historia, este es el día en que la Iglesia, digamos, es enviada. Comienza su andar universal. San Gregorio Nacianceno, comentando sobre la venida del Espíritu Santo, nos dice que los discípulos recibieron el Espíritu Santo en 3 ocasiones. Primera vez en la Pasión, donde era difícilmente reconocible. Después de la Resurrección, la segunda vez, ya más expresiva, que es la del texto de hoy, y justamente en Pentecostés, la fiesta que hoy celebramos, que es la más perfecta, ya que el Espíritu Santo se nos muestra en esta fiesta no solo presente por la acción que realiza, como estaba en los 2 casos anteriores, sino que, dice Gregorio, algo muy lindo y muy profundo, está sustancialmente haciéndose presente y habitando entre nosotros. Por eso también decimos que cuando somos bautizados, hechos hijos de Dios, somos convertidos en templos del Espíritu Santo, porque Él inhabita en nosotros. Jean Guiton, un gran pensador francés, filósofo, amigo personal de Pablo VI, una persona que me gusta leer muchísimo, dijo cuando le hicieron un reportaje sobre el advenimiento del segundo milenio en este siglo XXI, cómo lo veía él. Y él dijo, no, él no llegó al año 2000, pero él dijo una cosa muy interesante. Dijo, el siglo XXI será religioso o no será. Si no se autodestruye, si no está aquella presencia del Espíritu que religue, la religión, religar, volver a unir al hombre con Dios, corre serios riesgos. También hubo otros que dijeron más o menos lo mismo. Y cuando escucho o veo eso, creo que lo que estas personas querían expresar es la necesidad del hombre, tanto de aquel tiempo como de hoy, y de hoy mucho más,
de equilibrar con otros valores el desarrollo de su capacidad técnica en los 2 siglos anteriores. Porque si no hay espíritu, la ciencia y la técnica también nos llevan a la autodestrucción, cuando son un camino hermoso la ciencia y la técnica para elevar y dignificar al hombre, haciendo mucho más agradable su vida, su comunicación, etc. Hoy los cristianos celebramos la fiesta del Espíritu con mayúscula. Muy antiguamente esta fiesta era la fiesta de la siega, de la recolección, de la cosecha, del trigo y de la cebada, básicamente. Era una alegre fiesta de la primavera en el ámbito sencillo de los pueblos agrícolas, particularmente en Israel, que ya la celebraba mucho antes de establecer ese vínculo, esa relación tan particular con Yahvé. Así Israel la va a vincular luego de la liberación de Egipto, en concreto con la alianza en el Sinaí, cobrando a partir de ahí entonces para el pueblo de Israel una significación religiosa completamente nueva. De hecho, en la época de Jesús se le llamaba la época de la fiesta de las chozas, porque se iba a los lugares de los sembrados, de los cultivos, se armaban unas chozas porque se quedaban ahí a cosechar todo el día, a estar, a festejar y a comer. Por eso llegaba la fiesta de las chozas y venía el Espíritu Santo. Bueno, y ya dentro de nuestra tradición cristiana, esta fiesta va a quedar asociada al hecho extraordinario de la venida del Espíritu Santo y, como dije, al comienzo del andar universal de la Iglesia, que es lo que hoy nos presentaba el texto de la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Podríamos hablar de muchas cosas, pero ¿qué es eso del Espíritu? ¿Cómo habría que hablar hoy sobre él? Más, ¿cómo mostrar su fuerza a los que nunca han tenido una experiencia personal de su acción? Decía Tihamer Tot, cardenal húngaro, el gran desconocido. Recién en los 2 últimos siglos se empezó a hablar algo del Espíritu Santo. Ni se hablaba, no se lo consideraba. Cuando Monseñor Tihamer Tot organiza un gran encuentro de jóvenes, él comienza hablándoles así, dice, ¿se acuerdan de Pablo cuando fue a ver a los griegos y les dijo, ustedes son los más religiosos de todos porque he visto a Dios para todo y tienen un altar al Dios desconocido? Bueno, Tihamer Tot, tomando eso, dice, yo vengo hoy a ustedes jóvenes a hablarles del gran Dios desconocido, que es el Espíritu Santo. Por eso, ¿cómo mostrar su fuerza a los que nunca han tenido una experiencia personal de su acción? Todas estas preguntas ciertamente son de muy difícil respuesta desde lo racional. Pero también podríamos preguntarnos hoy cómo plantear la relación entre Jesús y el Espíritu y su específica función en la Iglesia. Es decir, Cristo, Espíritu Santo e Iglesia. ¿Cómo establecemos eso? Es mucho más difícil todavía, un problema serio para la Iglesia primitiva. Pero San Pablo, en la segunda lectura de hoy, la carta a los cristianos de Corinto, la primera carta, en el capítulo 12, nos da la respuesta. Así como el cuerpo tiene muchos miembros y sin embargo es uno, y esos miembros, a pesar de mucho, no forman sino un solo cuerpo, así también sucede con Cristo, ¿no? Y bueno, ¿por qué? Porque todos hemos sido bautizados en un solo Espíritu. Y ahí es donde él va a zanjar la cuestión esta de la relación Jesús, Iglesia, Espíritu Santo, proclamando la unidad y la necesaria interacción entre Jesús y el Espíritu, a punto que sabemos muy bien que nadie puede confesar a Jesús como el Señor si no es movido por el Espíritu Santo. Como nadie puede llamar a Dios Padre si no lo mueve el Espíritu Santo. En el Evangelio de Juan se nos presenta a Jesús como investido plenamente del poder del Espíritu. Juan 3:34.
Ahí lo podemos ver. Por otra parte, el Espíritu Santo es necesario para entender adecuadamente a Jesús. Lo podemos encontrar en el capítulo 16 de Juan. Por eso es que Juan va a compendiar en un solo día el acontecer de la Pascua y de Pentecostés, el relato del Evangelio de hoy. Para Juan no hay Pentecostés. La resurrección de Cristo, la aparición a los discípulos, es la venida del Espíritu Santo. Y ahí es donde vemos en este texto cómo el poderoso aliento de Jesús resucitado sopló sobre ellos, dice. Ese aliento de Jesús resucitado es precisamente el dador del Espíritu. Un Espíritu que es derramado para la remisión de los pecados. La Iglesia tiene esa misión, perdonar los pecados. Por eso no nos debe escandalizar cuando la Iglesia acepta en su seno a grandes pecadores arrepentidos, convertidos. Si no, ¿dónde podríamos poner al pobre San Agustín? ¿A dónde? Y lo que podemos sacar de este texto del Evangelio de hoy es que los dones de ese Espíritu que es dador de vida son básicamente la alegría. Dice que cuando Jesús llegó y los saludó, volvió a decirle: la paz esté con ustedes. Ellos se llenaron de alegría, don del Espíritu Santo. Por eso esa oración tan linda, tanto en la secuencia como en la oración propia del Espíritu Santo, le pedimos poseer siempre su eterna alegría. Bien, el segundo don es la paz. Fíjense ustedes, la paz esté con ustedes, 2 veces lo va a decir el Evangelio. A mí me ha gustado mucho una oración que había hecho Monseñor Jaime de Nevares, por entonces obispo de Neuquén, cuando en aquella época tan triste de nuestra iglesia, de nuestra patria, él dijo, pedía a Dios que nos diera la paz. La paz que era el mensaje de su nacimiento: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Y la paz, decía él, que es el mensaje de tu resurrección. La paz esté con ustedes. Entonces, primer don del Espíritu que aparece en este Evangelio de hoy, la alegría. El segundo, la paz. El tercero, el perdón. A quienes ustedes le perdonen los pecados les serán perdonados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Y la misión, hacer nosotros aquello que Jesús nos manda. Esto sería la apoteosis y la utopía de la nueva comunidad que es la Iglesia. Ahora bien, este Espíritu Santo ha sido enviado para actualizar constantemente en la historia, digo esto, actualizar constantemente en la historia a Jesucristo, en su persona, en sus obras y en su mensaje. Actualizar. Vieron que hoy tenemos, ¿no?, en el WhatsApp hay que actualizar, en la computadora tenés que actualizar el programa porque te quedaste, actualizar. Actualizar, es decir, hacer de nuevo y presente. Esa es la misión del Espíritu, a Jesucristo con su mensaje, sus obras y sus palabras. Cuidado, porque durante muchos años en la Iglesia esto se hizo al revés. Y quizás sea la consecuencia de lo que estamos viviendo. Se ha enseñado el Evangelio y la catequesis como una historia de salvación. Que hay libros hermosos de historia de la salvación, pero que nos hicieron quedar en una historia. Y el Espíritu Santo tiene que hacer actual el mensaje de Jesús, no la historia. El Jesús histórico está bien para los que discuten racionalmente, pero para nosotros, hombres del Espíritu, tenemos que hacer presente el mensaje, las obras y las palabras de Jesús hoy, actualizadas, para que todo lo que hizo Jesús no quede como un mero hecho histórico que sucedió allá en el tiempo. Porque si no empezamos a buscar otras cosas. Molat decía: el Espíritu Santo es Cristo resucitado viviendo entre nosotros. Yo acá quiero permitirme a este gran pensador hacerle una corrección.
Porque también racionalmente nos podemos quedar ahí. El Espíritu Santo está entre nosotros, entre Él y yo, entre ustedes y yo. Entonces tiramos al diablo lo que decíamos de San Gregorio Nacianceno. El Espíritu Santo es Cristo no viviendo entre nosotros, sino viviendo en nosotros, que no es lo mismo. No es lo mismo. Cristo vive en tu hogar, Cristo vive en tu casa si vive en tu corazón. Si no, no. Podrás tener muchos crucifijos, pero no tener fe. Es como aquello que le atribuyen a la Madre Teresa. Con dinero podrás comprar una cama, pero no el descanso, los remedios, pero no la salud, un crucifijo, pero no la fe. Porque tiene que estar adentro. Bueno, y para ir terminando, porque se me hizo un poco más largo hoy, dice el texto de la escritura de hoy, que cuando sopló ese fuerte viento, todos se llenaron del Espíritu Santo. A ver, todos se llenaron del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, la Iglesia es solo un grupo de hombres y nada más. Por eso digo que aquí está el gran secreto de la Iglesia. ¿Cómo develarlo? Pensando esto. Dice que todos se llenaron del Espíritu Santo. No con algo del Espíritu Santo, sino llenos de Él. Y llenos no solo algunos, sino todos. Por eso no rechacemos el Espíritu ni su acción en nosotros. Y con esto de que el Espíritu fue derramado para el perdón de los pecados, especialmente aquellos que a veces se cuestionan: ¿por qué me tengo que confesar ante un hombre que es tan pecador como yo? Porque Jesús lo mandó. Reciban el Espíritu Santo, a quienes ustedes les perdonen los pecados les serán perdonados, a quienes se los retengan les serán retenidos. Y a esa gente que rechaza el sacramento de la reconciliación, que no cree en el perdón dado por un hombre ordenado en el ministerio sacerdotal para ejercer esa función en servicio al pueblo de Dios, yo siempre les hago esta pregunta. Vos, cuando vas a misa y vas a la Eucaristía, ¿crees que se hace realmente presente el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo en la celebración eucarística? ¿Creemos? ¿Sí? ¿Cómo no lo voy a creer? Bueno, fíjate vos, que el mismo hombre que pronuncia las palabras, pide la efusión del Espíritu y pronuncia las palabras de Jesús en la última cena, hace que el pan y el vino se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. Hace que Jesús vuelva a bajar a la tierra. ¿Qué es más difícil? Hacer eso. Y ese mismo hombre es el que nos impone las manos pidiendo que ese Espíritu que fue derramado para el perdón de los pecados, nos perdone los pecados, absolviéndonos de todos ellos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No podemos creer que ese hombre que hace la Eucaristía no pueda darnos el perdón de los pecados. Es una incoherencia. Demos gracias a Dios por su Espíritu. Abrimos nuestras manos y pidamos y pongamos allí todo lo que Dios queremos que Dios bendiga, especialmente que derrame su Espíritu en este día y siempre. A cada oración de bendición respondemos fuerte: amén. Dios Padre y fuente de toda luz, que iluminó los corazones de sus discípulos, derramando en ellos el Espíritu Santo, los bendiga y les conceda la abundancia de sus dones. Amén. El fuego admirable que apareció sobre los discípulos purifique los corazones de ustedes de todo mal y los ilumine con su luz. Amén. El Espíritu que por la proclamación de una misma fe reunió a los pueblos de diferentes lenguas, los haga perseverar en esa misma fe y llegar gracias a ella a la visión que esperan. Amén. Y los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bien, que María, la llena del Espíritu Santo, la mujer dócil a la acción del Espíritu, nos haga también a nosotros dóciles al Espíritu. Alégrate.